Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista esta semana, como siempre, grandes personalidades. Y en esta ocasión me encuentro muy contento, ya que salimos del ámbito liberal, libertario, y vamos esta vez a un poco más allá. Vamos a otras tendencias y filosofías políticas, y para eso nos acompaña aquí un gran amigo. Se trata del historiador y escritor Francisco Núñez del Arco. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, Eva? Bien, encantado. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por haber aceptado esta entrevista y que nos cuentes un poco sobre ti. Y para eso, y para no perder ni un segundo, por favor, cuéntanos. ¿Quién es Francisco? Cuéntanos tu trayectoria. ¿Quién eres en el ámbito académico? Bueno, me he destacado sin proponérmelo, sobre todo como historiador, ¿no? Que es lo que más me conocen. Aunque yo no estudié historia, estudié relaciones internacionales, pero la historia es mi vocación. Así que me dediqué a la historia desde hace ya algunos años. He sacado algunas obras y me desarrollé en ese ámbito, ¿no? En ese ámbito y sobre todo desde la óptica de la revisión histórica. No diría del revisionismo, porque el revisionismo es una palabra que también ha sido mal interpretada y mal utilizada desde muchos sectores ideológicos. Pero sí desde la revisión histórica, que todo historiador hace una revisión histórica finalmente, ¿no? Porque cuando vas a confrontar los hechos del pasado con documentación nueva o con enfoques nuevos, estás revisando y por tanto estás haciendo un aporte novedoso a la historia. En mi caso particular ha sido bastante novedoso y eso ha generado críticas, polémicas, en fin, muchas reacciones positivas y negativas en el país y en el extranjero, pero sin duda y modestia aparte, porque me preguntas, en muchos ámbitos está generando un antes y un después de la interpretación de nuestro pasado y por tanto de nuestro presente y lo que puede ser. Eso por el lado académico, si puede ser que inclusive me ha valido sin quererlo tampoco ni pretenderlo, ser reconocido miembro de algunas instituciones históricas y parte activa de las mismas, ¿no? Aunque igual mi ámbito siempre de interés personal, hasta por los estudios que realicé, son las relaciones internacionales y eso me apasiona. Pero sin embargo, historia de relaciones internacionales prácticamente no he escrito nada. Pero mis libros a la final son de historia de las relaciones internacionales de alguna manera. También obviamente tratando de solventar todo un pensamiento distinto en contraposición a los prejuicios oficiales de la historiografía nacional e internacional que están dominados por la izquierda, ¿no? Por la izquierda desde hace bastante tiempo. Entonces que tienen una interpretación economicista, clasista, de relación de dependencia o de desarrollo o de pseudodesarrollo. Toda esta teoría marxista que se llama la teoría de la dependencia justamente. Primero autoeducándome para encontrar un enfoque propio, porque no hay mucho referente, lamentablemente la historia, como la mayoría de las ciencias sociales, está secuestrada por la izquierda, no ahora, o sea, por lo menos yo pienso que un siglo a nivel mundial, como, por supuesto con disidencia, ¿no? Pero ya a nivel total, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del triunfo de la Unión Soviética y demás, es total, ¿no? Entonces, yo mismo de alguna manera tuve que darme una interpretación propia, porque a veces era muy difícil tratar de entender muchos hechos a través de la bibliografía histórica, de la literatura histórica, porque todo era completamente sesgado, ¿no? Por ejemplo, el tema del marxismo en la historia de nuestra independencia, por ejemplo, es brutal. La interpretación marxista de la historia de la independencia es atroz. Entonces yo encontraba solo ese tipo de interpretaciones y no sabía cuál era la realidad de los sucesos, ¿no? Y a raíz de eso empecé a leer y me empecé a educar yo mismo con lo que podía. Y de alguna manera también se me ha vinculado como a un pensamiento del revisionismo con la derecha, digamos. Con la derecha, más de cualquier etiqueta, pero digamos con una concepción de los principios de la civilización occidental y demás. Entonces a veces también se ha tendido a querer acusarme de que puedo tener cierto sesgo, pero en realidad es el prejuicio de la otra parte que no permite ver muchas cosas en mi trabajo, ¿no? Precisamente, y ante todo esto, ¿cuál fue tu primer encuentro con las ideas? ¿Cómo fue tu transcurso
en el cual fuiste encontrando todo este tipo de interpretaciones, y a qué filosofía es la que tú te adhieres. Yo me describo a mí mismo, no me gustan los ismos, pero sin embargo, en algún sentido, no totalmente, porque no pienso que la tradición occidental ni ninguna otra tradición sea una cosa inamovible, que tenga que ser monolítica y permanente de una forma única a través del tiempo. Chesterton, que es un pensador católico, decía: la tradición no es la adoración de la ceniza, sino la transmisión del fuego. Yo comparto esa visión de la tradición, y en ese sentido me considero tradicionalista. Pero muchas veces a la gente, cuando escucha el tradicionalismo, tiende a pensar que, o sea, quiero estar, no sé, en túnica romana y haciendo lo mismo que hacíamos hace 2000 años. No tiene nada que ver, sino de mantener los principios, del fondo de esos principios, en la vida social actual de nuestra realidad, ¿no? Entonces, me acerqué mucho por ese ámbito. Yo me fui a vivir bastante joven fuera del país por temas de estudios, y también para escapar un poco del ambiente opresivo académico, digamos, que había en el Ecuador, porque a mí me angustiaba mucho el hecho de tener que estudiar aquí la universidad por los sesgos ideológicos. Después me di cuenta que lamentablemente no era un problema del Ecuador, sino que era un problema global. Pero a mí me crearon de alguna manera en un ambiente natural de crítica y de disidencia, y de derecha se diría en muchas formas, y que la derecha es la disidencia actualmente, o sea, los punks. Los nuevos punks somos la gente que no está dentro de la dictadura del pensamiento políticamente correcto, del pensamiento único. Y cuando fui a Argentina empecé a buscar en autor. Yo era muy católico, como veníamos conversando justo antes de la entrevista, en esa época. Y sobre todo, primero, autores vinculados al tema religiosos, teológicos, filosóficos. Y a raíz de eso fui llegando a otros autores históricos y pensadores también de la derecha global, digamos, en general. O sea, por ejemplo, de la contrarrevolución francesa. Porque para mí siempre la Revolución Francesa había tenido una visión muy unilateral. En el colegio, donde tú leías, donde tratabas de informar algo, había una sola visión. Y me preguntaba si había otra versión de los hechos, ¿no? Encontré otra versión en los clásicos contrarrevolucionarios, como Joseph de Maistre, o Bonald, o en España Donoso Cortés, entre otros. Después, en el siglo XX, hay autores que lo resumieron de alguna manera, de los cuales también me interesé mucho en una época, y de los cuales rescato muchas cosas, otras no, me alejo bastante de sus posiciones, como Julius Evola, el italiano Julius Evola, o el francés René Guénon, que tienen enfoques muy valiosos en muchos sentidos, pero también otros que pueden ser deterministas, y yo no soy una persona determinista. Como yo aprendí, de hecho, me parece que es una de las cosas que tiene la izquierda, que es abominable, es el determinismo. O sea, que después del capitalismo viene el fascismo, después del fascismo viene por el comunismo, sí o sí, después del comunismo es el fin de la historia y la realización de la vida humana y demás. Y no es así. Cuando tú estudias de historia te das cuenta de que puede ser de que venga el capitalismo y después venga el socialismo o cual sistema que sea, y después puede ser que regresemos otra vez a otro sistema que ya hubo y fracase nuevamente y se experimente con otra cosa, y no hay determinismo. Justamente por eso siempre me agradó más Évola que Guénon en ese sentido, porque Évola siempre habló en contra de todos los determinismos. Entonces hay condicionantes en la historia y en los hombres, en los individuos, en los países, en las sociedades, pero no determinantes, porque el hombre es un ser libre. Claro, y más o menos contra la escuela del historicismo alemán. El historicismo es un determinismo atroz, ¿no? Porque Marx decía eso, o sea, es la filosofía de la historia determinante, que esto va a pasar porque va a pasar. No importa que se haga o quién piense de otra manera, va a suceder. Y es el fracaso continuo que hemos visto de estos movimientos históricos, que han significado la muerte y el desastre para millones de personas, y siguen significándolo lamentablemente en nuestro continente. Entonces, la derecha tradicionalista, la derecha conservadora, me abrió los ojos en ese sentido, de la visión del ser, justamente, no es liberalismo, que puede llamar la atención a mucha gente, pero a veces piensan que el tema que yo rescato también muchos casos de liberalismo, por cierto, del liberalismo a la final, y eso vamos a hablar un poco más adelante, me parece, también rescata muchas nociones y principios tradicionales de la civilización occidental, que en su momento histórico se identificaron con lo que se llamó liberalismo, ¿no?
Y lo mismo el tradicionalismo y el conservadurismo. Entonces, la noción de libertad del hombre es fundamental para el pensamiento tradicional. Tú eres un ser libre, somos seres libres, y por tanto seres libres con voluntad, y por tanto tú puedes hacer o deshacer las cosas en tu vida, en tu sociedad, en tu entorno, y hay condiciones que nos afectan porque somos seres históricos determinados en un espacio y en un tiempo. No somos, ni nadie es abstracto. Tú, Sebas, y yo somos quiteños, somos ecuatorianos, de nuestra generación, bueno, yo un poquito mayor a ti, tampoco tan mayor, pero tenemos todos estos condicionantes, pero que no nos determinan a hacer de tal o cual manera o pensar de tal manera. Somos libres de hacer eso, de ejercer nuestro propio pensamiento y nuestra propia voluntad en determinada, ahí sí la contradicción, dirección o circunstancia. Y eso es para mí una de las cosas fundamentales del entendimiento de los principios de nuestra civilización y que me hicieron adentrarme justamente a la revisión histórica para tratar de entender justamente por qué había este determinismo. Total. Este determinismo en la interpretación histórica. Totalmente. Y dijiste cosas muy interesantes que las podemos ir topando más adelante. Ahora quisiera topar acerca de tu organización. Tú precisamente como algo no determinado, sino apelando al liberalismo en este orden espontáneo de los seres libres, tú tuviste la suerte de toparte con un grupo y este grupo se consolidó en algo que se llama el Otro Ecuador. Cuéntanos acerca de qué es este grupo, cuáles son sus fundamentos, qué es lo que persiguen. Lo que pasa es que yo desde que empecé a tomar cierta relevancia como figura pública de alguna manera, hace ya bastantes años, siempre se me acercó gente que me decían: Francisco, bacán lo que escribes, interesante, puedo estar a favor o en contra de mucho de lo que dices, pero sin duda nos estás mostrando las cosas de una manera distinta. Hagamos algo. Hagamos un grupo, metámonos a la política o metámonos a la actividad cultural o lo que sea. Yo había sido reacio porque había tenido malas experiencias en ese sentido. Y nunca me he sentido, digamos, no sé cómo llamar, con la obligación de ser cabeza, sino más bien yo buscaba siempre una cabeza a la que seguir y de pronto me convertí yo en líder. Y al ser líder es una carga y una responsabilidad enorme. Entonces, El Otro Ecuador es un proyecto que iniciamos originalmente en el año 2007 con unos compañeros universitarios en Buenos Aires y acá en Quito, para hacer sobre todo un tema cultural, en relación a la historia particularmente, y de pensamiento, de investigar, por ejemplo, una gran incógnita, así es El Otro Ecuador, de hecho, que teníamos nosotros, cuál había sido el pensamiento de las derechas en general en el Ecuador, que no se conocía, porque tú, o sea, hablabas de algo así y nadie sabía qué había sido el Partido Conservador, o qué había sido el Partido Liberal, o qué había sido en la época de García Moreno, o que habían sido un montón de otros movimientos, o ARNE, Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana, que si bien se identificaba de una manera no de derecha, sino ellos decían tercera posición, pero muchas cosas eran derecha también. Y no había ni un libro, no había ninguna referencia, no había nada que tú fueras a leer y decir, como tienes la historia de los movimientos sociales, del no sé qué. No teníamos nada. Y nos tocó irnos a las bibliotecas a buscar los textos originales, las revistas originales, e interpretarlos y tratar de entenderlos desde nuestra posición actual. Y nos encontramos con un montón de cosas increíbles para nosotros en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, el gran pensador católico, conservador, como fue el doctor Julio Tobar Donoso, que la mayoría de gente, si lo ubican, las generaciones actuales ya no lo ubican, pero las generaciones mayores, si lo ubicaban, era por el tema de la firma del protocolo de Río de Janeiro, el que supuestamente había entregado la mitad del país al Perú, etc. Pero fue un intelectual enorme de la derecha conservadora ecuatoriana, que fue historiador, que fue diplomático, que fue lingüista, en fin, y que tiene un montón de libros y de obras suyas. Y que de hecho a mí me abrieron el paso al revisionismo del tema de la independencia, uno de sus libros que son las instituciones del periodo hispánico, especialmente en la presidencia de Quito. Él fue inclusive director de la Academia de Historia y demás. Y nada de eso yo sabía. Hasta cuando volví de Argentina me puse a investigar, porque no vas a una librería y encuentras esos libros. Están completamente fuera del alcance público, están, digamos, vedados de alguna manera. Y nos dimos cuenta de que había otro Ecuador. Por eso le pusimos El Otro Ecuador. Porque el Ecuador que nosotros teníamos la visión era esto, ¿no? Del progresismo, que en esa época no era tanto como hoy, así que, pero sin embargo ya había un montón,
del tema de la peor izquierda posible, del determinismo, de todo eso que no nos cerraba, porque nosotros tratábamos de entender la realidad del país, la realidad del mundo con esas interpretaciones y decíamos, no, pues, o sea, esto no es así, o sea, sales a la calle y ves otra cosa, o sea, algo está fallando, ¿no? Y esos autores de alguna manera nos empezaron a comprender que había otro Ecuador. Entonces nos pusimos a hablar, esto te hablo año 2007, 2008, ¿qué nombre nos damos al grupo? Que era un grupo de estudios nada más y de arte cultural y de escribir artículos y cosas por el estilo. Y dijimos, o sea, de hecho, yo fui el que sugerí el nombre, me parece, pero alguien había dicho como que Nuevo Ecuador, algo así, no me gustaba porque hay un colegio que se llama así. Y digo, no, pero más bien es como otro Ecuador. Porque es el Ecuador que no conocíamos, el Ecuador que se nos ha ocultado, decía yo. De hecho, eso era el lema oficial en esa época, en la primera etapa del otro Ecuador, era el otro Ecuador el que te lo han ocultado. Así le llamamos nosotros. Pero era netamente cultural. Eso fue entre 2007 y 2010. Tuvimos un blog, nos hackearon en el 2010. Sabemos que nos hackearon desde oficinas de la Policía Nacional, por cierto, porque teníamos informáticos. Se asustó alguien, como se están asustando ahora nuevamente. Y eso que en esa época apenas era un blog que subíamos artículos y nada más. Eso era todo, lo tocó en ese momento. Y se acabó, yo también, como todo el mundo en la universidad, se acabó, seguimos, se fueron graduando los amigos, fueron teniendo sus vidas, sus trabajos, y en el medio cada uno fue pasando el tiempo y de pronto estamos en el año 2018. Yo en el medio fui presidente del Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica, publiqué un libro que se llama Quito fue España, Historia del Realismo Criollo, y sin embargo yo no quería tomar nunca el liderazgo que de manera natural estaba surgiendo a mi alrededor, porque siempre me dio muchos escrúpulos, digamos, y mucho asco también, la vida pública en el país y en el mundo en general, por lo que implica, porque estás dispuesto a que digan y hablen de ti lo que quieran, lo que es y lo que no es. Una figura pública es un tema complejo. Yo no me había sentido en las condiciones de hacerlo antes, hasta cuando en el 2017, 2018, que fue la elección del nuevo gobierno, que la política que ve hacia los humanos, somos seres concretos finalmente, y sentí con el grupo de gente mía igual alrededor, que muchos eran los que habíamos empezado el otro en su primera etapa, otros ya no, porque se fueron del país, se separaron, se abrieron. Las ideas también no cambiaron, pero cada uno tomó su rumbo propio, digamos, su visión de cómo tenían que hacer las cosas. Pero yo siempre fui activista, entonces yo dije, no puede ser, yo estaba en contra, por supuesto, del correísmo en su momento. Fui perseguido por otro de mis libros, por el correísmo también, y he tenido una preocupación sumamente seria, porque en el fondo yo soy patriota, como todos me parece. O sea, yo aprendí a ser patriota a golpe de la historia y de la fuerza, y a mí me duele el Ecuador. Y tenía el pavor de que el correísmo pasó lo que pasó, ganó nuevamente con Lenín Moreno, que eso era lo que pasó después de otra historia, pero el hecho es que ganó. Yo estaba aterrado. Sinceramente digo, estaba aterrado porque para mí el correísmo, un periodo más de correísmo de verdad en el poder, esto estábamos con Venezuela, y quizá peor. Nos han salvado algunas circunstancias muy particulares, entre otras la dolarización, por ejemplo, y más, que no es un tema que vamos a hablar ahora, pero son cuestiones concretas. No pasó eso porque el gobierno se dio la vuelta, en fin, lo que sea. Pero yo sí dije, ya es hora, sí, o sea, dejémonos de pendejadas, ya es hora de hacer algo. Y yo siempre había estado en contacto con gente de los movimientos tradicionales, de lo que se llama la derecha, pero mi idea nunca fue hacer algo político, meramente político, electorero, electoral o nada por el estilo, sino un movimiento metapolítico, como le llamamos al otro core, que esté en capacidad de generar primero una difusión de un pensamiento distinto, de reflexión real en nuestro ámbito, en nuestra región, que permita que esas ideas fluyan y de alguna manera empiecen a realizar un cambio en lo fundamental de las personas, que son las conciencias. Y después de realizar el cambio en las conciencias, ya avanzar y hablar de cambios políticos, sociales, históricos, en fin. Las cosas, sin embargo, se han ido acelerando un poco la manera inicial que nos planteamos del otro core, porque en el 2018 surgió, igual nuevamente como un tema más cultural histórico, sacamos una página, un canal de YouTube, con las pocas herramientas que hemos tenido, empezamos a hacer videos, tertulias, artículos, cosas por el estilo. Y eso comenzó a finales de 2018, después de haber tenido una experiencia política un poco amarga, asesorando a un candidato por ahí, y antes de eso también había tenido vinculación con un par de partidos, siempre desde afuera, nunca estuve afiliado a nada, pero
tratando de evitar que el horror del socialismo en su peor expresión se quedara enquistado en el poder del Ecuador, ¿no? Sabiendo todo lo que eso significaba para nosotros. Y el 2019 fue un año muy activo porque empezamos a tomar relevancia, empezó otra gente a buscarnos, y sin duda lo que marcó el antes y el después de ser una organización originalmente solamente metapolítica, que lo va a seguir siendo, por cierto, pero que ya tiene, digamos, una de sus disposiciones dentro de la política actual, o una intención dentro de la política actual, fue el octubre del 2019. El paro, como le quieras llamar, la guerra de los 11 días, creo que le dijeron, que me parece que es exagerado como historiador, porque en Quito hubo una guerra en 1932, que sí fue guerra, la guerra de los 4 días, que murieron casi 4.000 personas. Entonces eso es guerra. O sea, yo no estoy desmereciendo la muerte de nadie, pero una guerra habríamos tenido aquí igual miles de muertos. Imagínate si en el 32 hubo 4.000 muertos por día. Oye, acá debía haber habido 10.000. Entonces no me gusta mucho ese nombre de la guerra de los 11 días, pero octubre fue un antes y un después. Pienso que para un montón de ecuatorianos y para el otro Ecuador también. ¿Por qué? Porque mucha gente que a nosotros nos veían como una posición más dura, más radical dentro del espectro de la derecha, más frontal también en muchas cosas que decíamos. Entonces la gente siempre decía, bacán, sí, pero por aquí, por allá, pero no querían comprometerse o no querían aportar más o nos tenían como, digamos, a un lado. Pasó octubre y fue lo contrario, pues ya empezaron las llamadas, Francisco, que fue, reunámonos, veámonos, conversemos un poco de lo que está pasando, tú ya nos habías hablado algo de esas cosas y ahora vemos que sí, parece que es peor de lo que pensábamos, bla, bla, bla. Y ante todo eso, tú mencionaste algo muy, muy interesante, que es que no se conoce más o menos la historia por parte de la derecha, no solo en el Ecuador, sino en parte de todo lo que es la región. Y ante eso surge una de las frases más míticas, que es América no fue descubierta, fue saqueada. Un profundo mantra instaurado en este imaginario colectivo de la sociedad latinoamericana, o más precisamente, como tú lo dirías, hispanoamericana. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en esta frase y cuál es el trasfondo? Justamente, a que veas cómo nuestra historia de las ideas de nuestro país y en nuestra región es tan poco estudiada, que yo mi aproximamiento hacia el hispanismo, en primera instancia, lo tuve a través de pensadores liberales ecuatorianos. 2 puntualmente que están citados en mi libro, Quito fue España, por cierto, porque en el Ecuador los liberales eran hispanistas, por lo general. Siempre fueron. Juan Montalvo y Luis Pallares Aldumbide. Entonces, Juan Montalvo en su tratado, en su libro 7 tratados, con el que yo le cito al inicio, el Quito fue España. Juan Montalvo es un ícono del liberalismo ecuatoriano, ¿no? Y Luis Pallares Aldumbide tiene un texto de los 50 que me regaló uno de sus nietos, que también lo cito, se me va el nombre exacto del libro, pues Patria, Libertad, algo así es. Y que el tipo hace una reflexión sobre justamente la pregunta que me acabas de hacer, ¿no? ¿Qué somos el saqueo y esas cosas? O si somos del latrocinio y la violación y demás. Y él dice, no, o sea, no somos de eso, ¿no? Entonces es curioso, pero yo me inicié en el hispanismo nacional a través de pensadores liberales. Pensadores liberales que no se han estudiado, ni se han sacado adelante. Y que eso yo siempre, cuando me he tenido conversaciones con otra gente del ámbito de las derechas, porque siempre hay polémicas internas, por supuesto, y yo siempre le he sacado a los conservadores ese dato, le digo. Tú lees los conservadores, y exceptuando el doctor Julio Tobardonoso y Carlos Manuel Larrea, Jacinto Gijón Camayo, que son grandes intelectuales, pero en las bases más bien eran medio indigenistas los conservadores. A mí me daba escozor a veces leer algunas cosas, ¿no? Y los hispanistas eran los liberales. Totalmente, y vemos que, por ejemplo, la figura de Olmedo, de Rocafuerte, también tenían ciertos aspectos en los cuales añoraban lo que era el imperio español antes del declive. Del declive, claro que sí. Claro, o sea, por ejemplo, Mejía Lequerica, ¿no? El diputado quiteño que estuvo en las Cortes y demás. Él también era liberal. De hecho, el término liberal originalmente se aplica para las Cortes de Cádiz. No había esa palabra antes de eso. Claro, surge en España mismo. Pero bueno, antes de ir a eso voy a responder la pregunta porque nosotros nos podemos, a ti y a mí que nos encantan esos temas, nos podemos ir por las ramas. El problema de nuestra historia, ¿cuál es? Somos hijos del saqueo, del latrocinio, de la violación, que eso es lo que el ecuatoriano y el hispanoamericano promedio piensa que es así. O somos hijos de un proceso histórico donde hubo, por supuesto, aciertos, desaciertos, excesos, pero también hubo muchos aciertos, muchas virtudes. Y sobre todo, algo que decía yo en la radio
ayer que tuve esta entrevista con Andrés Carleón y con Pablo Dávalos, que no podemos dejar de asumir la historia. Entonces, otro problema de la izquierda que impuso el discurso, que eso no lo impuso el discurso republicano. Yo soy crítico de la formación de la república, como está en mi libro, es claro. Pero sin embargo, en la generación del 80 en el Ecuador hay una generación intelectual fuerte, que tampoco se ha estudiado, porque también son de derecha, liberales, conservadores todos, entre otros Remigio Crespo Toral, que es otro gran pensador de la derecha conservadora cuencana. Hay una reconciliación con España y la visión de lo que significó la independencia a medio siglo de haber sido conseguida. Y inclusive tú ves hasta los propios discursos de Alfaro, o sea, no hay este rechazo, sino dice nosotros, nuestra historia es parte de la historia de España y demás. Y en ese sentido es lo que se tiene que asumir la historia nuestra, porque el idealismo, en cambio, en general, no solo de la izquierda, que después la izquierda lo explotó de mayor manera, de decir que hay seres perfectos. Entonces, en la historia, en la conquista, por ejemplo, había ángeles y demonios, o había seres absolutamente buenos o absolutamente malos, o había dos polos opuestos, y siempre está esta dicotomía, es como una lucha permanente, la lucha de clases después de Marx, lo que nos ha pasado ahora que hemos presentado un proyecto públicamente que hemos sido catalogados de una manera absoluta, ¿no? Por la izquierda justamente, cuando los humanos somos humanos, tenemos un montón de grises en el medio, o sea, hay extremos, por supuesto que hay extremos, pero hay un montón de cosas que están en nuestra propia humanidad, que son los condicionantes de la vida, no los determinantes, que hacen que los procesos históricos respondan a eso, y no de otra manera. Entonces aquí se satanizó por completo el lado español, y se santificó, se canonizó el lado prehispánico. No me gusta llamar indígena porque tampoco es una palabra correcta, yo soy muy escrupuloso con esas cosas, porque indígena significa nativo de un lugar, todos somos indígenas, tú naciste en Quito, yo nací indígena en Quito, somos indígenas de Quito y demás. Entonces la palabra indio puede ser malinterpretada como peyorativa, aunque no lo es histórica, entonces por eso prefiero hablar del término prehispánico, pueblos prehispánicos, y con una intención de formar un mito nacional, por supuesto, y al formar el mito nacional, como hacen todos los países a lo largo de la historia, se exacerbó eso de alguna manera, pero ya te digo, en la generación de 1880 hasta inicios del siglo XX, ya se trató de reconciliar eso, ya se entendió que el mito fundacional existió y demás y todo, y se iba zanjando de eso de alguna manera, al menos cultural y sociológicamente hablando, ¿no? Pero paz, vienen en los 20 la izquierda, el Partido Socialista, después el Partido Comunista que se fundan en el Ecuador, y toman todo este discurso y lo extrapolan a nuestra historia, el discurso de la lucha de clases y demás, y dan toda esta interpretación completamente marxista de nuestro pasado, porque la interpretación de la conquista es marxista, la interpretación que hoy en día es común al ecuatoriano promedio es completamente marxista, ¿no? De la explotación, del racismo, de todas esas palabras que se inventaron los zurdos, por cierto, en el siglo XIX y en el XX, que no son palabras que en esa época no se podían interpretar siquiera, del genocidio, que les encanta hablar de esas cosas, y desvirtúan por completo el pasado. Entonces, primero hay unas etapas puntuales que hay que diferenciar. Hay propiamente el descubrimiento, que es una etapa, un periodo entre 1492 y 1500 más o menos, que es cuando los colonos los primeros viajes, se dan cuenta de que no son las Indias que habían pensado, por eso se bautiza el continente que después fue América como las Indias occidentales, porque se pensó que se llegó a las Indias, pero en realidad era un nuevo continente. En ese trayecto del momento de los descubrimientos se dan cuenta que es otro continente nuevo. Cuando visitan, justo aquí está el mapa, es un mapa muy antiguo, por cierto, la costa norte de Venezuela, y se dan cuenta que ya es otra historia, ¿no? Colón muere al poco tiempo, y ya pasamos probablemente a la época de la conquista y el poblamiento. Se asientan en la Española y empieza un proceso de conquista que dura alrededor de medio siglo, no dura más. Que eso es otro problema, porque la gente cuando habla de conquista a veces lo da o lo quiere interpretar como que fue un proceso permanente a lo largo de nuestra historia hasta no sabemos cuándo. Entonces como que aquí hubo, no sé, 2 siglos de bronca, y no fue así, fue más bien un proceso bastante rápido. En algunas partes como en los Andes, cuando llegaron las huestes castellanas, no fue más de una década. En el caso del actual territorio del Ecuador fue mucho menos tiempo. Después, de hecho, se consolidó tan rápido la conquista y la autoridad, digamos, de la corona castellana en América, que hubo una guerra civil entre los conquistadores, y después de que eso se zanjó, ya vino propiamente lo que fue el poblamiento y el establecimiento permanente aquí de Castilla en América,
Y ese es el mayor periodo de nuestra historia. Entonces la mayoría de gente siempre se remite apenas al segundo de este periodo, que es la conquista, y mete todos los males posibles que ya sabemos en el imaginario popular, el saqueo, el genocidio, ¿verdad? En eso, ¿no? Y sobre todo como una construcción ideológica para justificar la existencia de ciertas posiciones políticas actuales, que eso es lo peligroso de esa interpretación histórica. La realidad es muy distinta. La realidad es que durante la conquista, que fue un proceso muy complejo, por supuesto, hubo guerra, por supuesto, hubo muerte, claro que sí, hubo excesos y desaciertos, claro que sí, pero también hubo un montón de hechos supremamente humanos. Por ejemplo, la gran alianza de los pueblos en lo que era el Imperio Azteca y el Imperio Inca en contra de sus opresores, lo que ellos consideraban sus opresores, ¿no? Los tlaxcaltecas en el caso de los aztecas, o los cañaris en el caso aquí del Tahuantinsuyo, que fue lo que permitió que los castellanos conquistaran esos imperios, porque eso es otra cosa que nunca se analiza, que a pesar de que se denosta al conquistador y se le dice que fue lo peor que vino a España, que no es cierto, por cierto, eso se puede aclarar y desmontar fácilmente, a la vez se le da superpoderes. Entonces eran 120 y pico en el caso de la conquista del Tahuantinsuyo, en el caso de México eran un poco más. Y 120 y pico conquistaron un imperio de 5, 6, 10 millones de personas, solitos de ellos. Entonces, por un lado te dicen, no, eran lo peor de España, lo más bajo, pero lo más bajo y lo peor de España conquistó un imperio supuestamente mucho más avanzado que ellos. O sea, la contradicción lógica es evidente, ¿no? Por supuesto, no lo hicieron solos, porque te dicen respuestas fáciles como tenían tecnología que no tenían los pueblos prehispánicos, como los arcabuces, las primeras armas de fuego y demás, pero no es ninguna ventaja real en el momento del número. No es una metralleta del siglo XXI que te podía arrasar a miles. Era un proceso muy complejo, muy lento, que si estabas aparte en medio de la selva, en medio de la montaña, se te mojaba y el fusil se te dañó para siempre. En realidad la conquista fue con espada. Y sobre todo, la conquista fue con alianza. Ahí empieza la tradición política occidental en América, que es lo que no se entiende. Nuestra tradición política es conciliar. ¿Qué es conciliar? Es el consejo, es el encuentro entre las partes, es el acuerdo. Esa tradición que viene desde la época romana, que a través de los godos también le heredamos con Castilla en América. Y es esta gran alianza con los pueblos opuestos a los principales imperios, en este caso de nuestro territorio, con los cañaris, por ejemplo, lo que permite el triunfo castellano. Entonces la mayoría de gente se imagina que los conquistadores fueron solamente los castellanos, pero el grueso de los conquistadores fueron los mismos pueblos prehispánicos, los pueblos indígenas, si queremos llamarles así, que se aliaron en contra de los estados existentes en ese momento y lograron eso, y la corona la reconoció. Aparte hay un montón de factores contemporáneos que nosotros tendemos a confundir anacrónicamente con las interpretaciones de esa época. Por ejemplo, las razas. Es otro tema muy polémico. Lo que nosotros entendemos como raza y nación hoy en día y lo que se entendía en esa época como raza y nación y estirpe. El mestizaje biológico y el mestizaje cultural. Un típico pensamiento actual es que, ¿y tú qué tienes? O sea, si tú eres mestizo o tú eres no sé qué y hazte un examen de ADN y vas a ver lo que... O sea, eso primero es completamente contemporáneo, de un origen moderno, determinista además, por cierto. Entonces, bastante nazi, porque entonces, según esto, tú te determinas por el porcentaje de cierto tipo de sangre que tengas en tu sangre, en tu cuerpo o no. Y desconocen todo el pasado previo a eso. En la tradición castellana, por ejemplo, los hijos de los castellanos son castellanos. Sin importar la madre biológica quién era, podría ser indígena, podría ser gitana, podría ser mora, podría ser lo que sea. Eres castellano para todos los efectos prácticos. Por eso en América del Sur, que no nos olvidemos que la conquista es casi más de una década después. Lo que es México se conquista entre 1519 y 1522. La conquista aquí comienza en 1532, más de una década después. Ya vienen muchos conquistadores mestizos biológicos. Yo siempre hago la diferencia. Mestizos biológicos, el hijo de Diego de Almagro, por ejemplo. El conquistador de Venezuela, Fajardo. Entre muchos otros, el Río de la Plata, que está por aquí, Paraguay además, fue conquistado completamente por mestizos biológicos, ¿no? ¿Por qué hago la diferencia de mestizos biológicos y mestizos culturales? Porque para el español no había diferencia. El hijo mestizo biológico no dejaba de ser español. Era considerado cultural, legalmente y demás mestizo. ¿Qué digo mestizo? Español para todos los castellanos, español para todos los finas. Y esa interpretación, por ejemplo, la mayoría de gente no lo entiende o no la asume.
Y por eso hay esta confusión de rechazar por un factor genético el componente histórico, social y cultural del que somos resultado. Es que más que eso es toda la tergiversación que se da de la historia con fines políticos. Vemos de que todo eso, todo es un mensaje que sirve para elaborar un entramado político que no en ese tiempo, sino que son los frutos de ahora. Y ante todo esto tú hablas de algo muy interesante, que es el mestizaje cultural, y que más o menos creo que por ahí va el hispanismo. Cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata el término hispanismo? ¿Qué es lo que viene cargado de ese término? La hispanidad, valga un poco retomar aquí lo que dije hace un momento, antes de responder la pregunta en sí. A mí hubo otro libro justamente de un pensador español, también de las derechas, Ramiro de Maeztu, que se llama Defensa de la Hispanidad. Ese libro me marcó la vida en muchos sentidos. Y me marcó también porque con ese libro entendí la ignorancia que yo tenía, no solo de nuestra historia y nuestro pasado, sino del propio pensamiento ecuatoriano. Ahí yo leí por primera vez algo de Montalvo, que no lo había leído nunca, que es nuevamente un pensador liberal ecuatoriano, y el único autor ecuatoriano, y me parece que es de los pocos, de los poquísimos, no sé si el único, porque este libro me lo leí cuando llegué a Buenos Aires, me lo regaló un gran amigo, por cierto, argentino, Pablo Abelo, y me impactó leerla a Juan Montalvo, y me impactó leer lo que decía sobre la hispanidad. Y me impactó porque yo era muy católico y yo a Montalvo le tenía como en la vereda de enfrente por ser liberal y masón y toda la cosa. Y que pensara de esa manera de España me impactó. Y cuando volví al Ecuador me compré un montón de libros de Juan Montalvo para tratar de entender lo que decía, ¿no? Después podemos leer esa frase, que es impactante porque si no le dices que es de Juan Montalvo, diría, no, esto lo dijo, no sé, un curuchupa, una cosa así, ¿no? Porque inclusive habla de Cristo y demás. Y me hizo empezar a cuestionar muchas cosas. ¿Qué es la hispanidad? La hispanidad sobre todo es nuestra realidad histórica y actual, cultural, biológica también, porque también somos el resultado biológico del mestizaje, que eso no hay que desconocer, que no significa ninguna otra cosa que fuese el hecho positivo del suceso histórico. Nosotros somos la realidad de eso, nosotros somos aquí, estamos hablando castellano, vivimos de una manera, tenemos una cultura, tenemos ciertos rasgos, tenemos una cosmovisión, que es una palabra bonita, aunque la izquierda a veces utiliza y la abusa mal, porque no saben utilizarla, que nos identifica dentro de ese etos hispánico y dentro del etos occidental, por tanto. La hispanidad sobre todo fue inclusión, a diferencia de lo que se piensa. Hablas de hispanidad y te dicen racista, nada que ver. Fue todo lo contrario. Primero, la palabra racismo, por ejemplo, es una palabra acuñada por la izquierda en el siglo XX para denostar ciertos procesos internos en los países de la Europa industrializada y Estados Unidos industrializados, que son completamente inútiles para analizar esa época, porque el fenómeno de lo que se entiende el racismo actualmente no existía en esa época. No es imposible ni siquiera hacer una comparación, sino sorprendentemente todo lo contrario, es asumir e incluir en una tradición universal a todos los pueblos que se encontraban en el camino. Y eso te das cuenta de forma permanente. A mucha gente le choca a veces escuchar estas cosas porque dicen, no, eso no es verdad. Como hoy en la mañana me entrevistaron en otra radio y el locutor en vez de periodista parecía que quería debatir conmigo. Pero eso no es cierto, me decía, le digo. Se hablaba de la República de los Indios, inclusive de los reinos de los negros acá en la costa. Y de un montón de otras instituciones que fueron reconocidas en esta gran monarquía que el Imperio Español, si se quiere llamar así, que era un estado confederado para fines prácticos, para utilizar una palabra que sea fácil de entenderla, sin querer ser anacrónico, por cierto, que aglutinaba muchos territorios, de muchos reinos, de muchas provincias, que reconocía las diferencias entre todos ellos, que aplicaba una legislación e instituciones autónomas para cada una de estas, y que se nutría de las particularidades del elenco cultural propio de cada una. Por eso el mestizaje biológico y cultural se acepta, ¿no? Hay un feedback, como se dice en inglés, una retroalimentación permanente entre un lado del Atlántico y el otro. No es una imposición que vino la cultura de Europa o de España y acá seguimos siendo lo que era Castilla en 1492, no, señores. La nación española, que es
se va conformando históricamente en esta mutua influencia en todos los sentidos, que hay de un lado y del otro. Después de 1492, no hay nada que sea completamente americano y no hay nada que sea completamente europeo. Nos fusionamos, nos fundimos, nos alquimizamos, si quieres una palabra más poética, y el mundo occidental se crea a partir de eso. Lo que nosotros entendemos como el mundo occidental actualmente, como el occidente actual, es el resultado de eso, no solo en Ecuador y en España y en Perú y en los países vecinos, en todo el occidente, en Estados Unidos, en Europa en general. Esa concepción de ser occidente como civilización surge a partir del encuentro de estos dos mundos y de esta creación. Los mismos Estados Unidos, otros países de América no hispana, también son el resultado de esto, por cierto, ¿no? El gran pasado español que tiene Estados Unidos, los mismos de Estados Unidos lo han conocido. Los mismos padres fundadores precisamente veían el modelo descentralizado de lo que era el Imperio Español en ese tiempo y lo tomaron en el punto de federación. Exactamente, ¿ves? Qué bueno que lo dijiste, Sebas. Yo lo comento también en mi libro al respecto. Y esa es la realidad que nos conforma en el mestizaje cultural. Y es lo que nos da nuestra sustancia actual, sustancia ontológica. Pero hay que decir una aclaración, que esto también es con un entendimiento histórico, porque a veces la gente también cuando digo estas cosas piensa en atender que tengo un sesgo en contra de lo prehispánico, en contra del no occidental. Y no es así, sino es entender las cosas como fueron. No podemos cambiar la realidad. O sea, por más que a ti y a mí no nos guste o nos guste lo que pasó hace 500 años aquí o en cualquier otra parte del mundo, no podemos cambiar lo que pasó, a menos que tuviéramos una máquina del tiempo, ¿no? Inclusive teniendo una máquina del tiempo, hay una teoría que dice que ni siquiera teniendo una máquina del tiempo puedes cambiar las cosas como pasaron, porque así tú fueras y cambiaras algo, las cosas van a pasar de la misma manera por otro lado. Pero bueno, no vamos a hablar de eso porque eso ya es mucha ¿cómo es? Mucha especulación. La historia no la podemos cambiar, nadie. El mestizaje cultural se produce y hay una fusión, como hay de las sangres y de la biología, también de las culturas. Pero es asimétrica, utilizando una palabra de las relaciones internacionales justamente. Cuando se habla de relaciones internacionales muchas veces se habla de las relaciones asimétricas, porque tienes una potencia, tienes unos países pequeños y no es el trato el mismo, porque es obvio, o sea, tienes un estado nuclear como fue la Unión Soviética y tiene sus vasallos como Cuba o como los países en el África, que eso nunca se habla del imperialismo de la izquierda, del imperialismo soviético, que eso es otra cosa que íbamos a hacer alguna vez en un programa. Que precisamente Lenin fue el que acuñó el término de imperialismo claro. Y no hay país más imperialista que la misma URSS o que la misma Cuba en África. Claro, o sea, la URSS tenía estados vasallos, ¿no? Cuba era un estado vasallo, de alguna manera sigue siendo de Rusia, hasta Venezuela es de otra Rusia, los países en África igual, Vietnam, en Asia, entonces eso nunca se ha analizado, porque la izquierda cuando habla de imperialismo le echa solamente la culpa a los países occidentales en general, y con el afán de irse en contra muchas veces de estados que ni siquiera son imperialistas, sino que tienen una construcción, como el caso de la monarquía española, completamente distinta a lo que ellos entienden como que es el imperialismo. Hay una expansión, pero bueno, vamos a hablar de eso. Quiero hablar, una expansión en Occidente, hay una reproducción jurídica, política, de la misma naturaleza de Castilla en América, pero bueno, después hablaremos de eso. Ya vamos a eso. El tema es de la mestizaje cultural es asimétrico. Yo no me atrevo a dar porcentajes, pero sin duda que el porcentaje prehispánico es menor, bastante menor, que el porcentaje hispánico y occidental en general en nuestra conformación como sociedades. ¿Qué es? ¿Un 90-10? No sé, un 85-15. Sin duda que está presente en nuestra gastronomía, hasta en algunas formas de que hablamos del castellano puntualmente aquí y demás. Algunas prácticas también sociales puede ser. Pero el gran componente de nuestra cultura es hispánico. El hispánico ya es europeo, ojo, porque a veces también lo hispánico, lo histórico, se lo tiende a desvincular o a aislarlo del resto de su propia tradición, que es la tradición de la cristiandad, que es de Europa, ¿no? Y también responden a una tradición anterior, que ahí están metidos los visigodos, están metidos los propios árabes, los musulmanes, que ojo, los musulmanes rescatan mucho del imperio romano, que eso también es lo que no se menciona, ¿no? Ellos se nutrieron de una cultura superior como fue la romana y la rescataron y la dieron de los mismos visigodos, o sea, toda esta tradición de la libertad, de la autonomía y demás que tienen los castellanos y que nosotros como quiteños nos preciamos tanto de tener esto, nos viene por la tradición goda, pues, la tradición de ser revoltosos, de las revueltas,
de la libertad, de esa... Entonces, eso nos viene por los godos, por la tradición goda. Entonces es una tradición europea que se junta después en Castilla, porque por Castilla también pasó Raimundo y medio mundo. Y eso después viene a América y se expande de forma medieval, porque la Castilla que viene acá es medieval. O sea, hay un término de la época que es la dilatatio Christianitatis o la dilatatio regni en latín, que significa en castellano la dilatación del reino o la dilatación de la cristiandad. No estás imponiendo un estado sobre otro que no existían además, porque la gente cuando habla de conquista piensa que hay un estado-nación España, como es el estado-nación español actual, que surge igual que nuestros estados en el siglo XIX, y por el otro lado un estado-nación Ecuador, o proto-Ecuador, o proto-Colombia, o proto-Perú, con el tin delgado, el ceviche, la pilsener, la fioravanti, esperando con la camiseta de la Tri que llegue Pizarro para darse duro, ¿no? No, nada es así, más bien todo lo que acabamos de hablar es el resultado de eso. Y el Estado medieval no tiene nada que ver con el Estado contemporáneo ni con el Estado moderno. Tienen esta noción de expansión, de dilatación, porque la palabra es eso, la palabra que utilizan en la histórica es dilatación, de su propia naturaleza política, jurídica y social. Ojo, esto ya pasa en la península antes. Entonces en la península hay la famosa reconquista en contra de los musulmanes. Entonces Castilla venía haciendo esto, ya tenían experiencia varios siglos en lo que era repoblar y conquistar territorios y darle sus mismas instituciones, sus mismas formas de organización, sus mismas culturas y sociedades. Y en América lo aplican de la misma manera. Inclusive, por ejemplo, en Andalucía o en Valencia, tú tienes rasgos muy parecidos a lo que fue la conquista de América, porque hay alianzas con los jefes musulmanes locales, hay acuerdos, hay concilios, se llegan a puntos comunes y en vez de haber guerra se entregan las ciudades de forma pacífica. Valencia fue ese el caso de España. Y como toda esa tradición histórica, diplomática y demás viene en América. Y sabían cómo tenían que actuar. ¿Por qué un Cortés conquista de forma tan inesperada un imperio como el azteca? Porque tenía una astucia diplomática enorme, ¿no? ¿Por qué Pizarro conquista también de esa forma tan inesperada y con una desventaja numérica enorme todo ese imperio que era el Tahuantén suyo? Porque su primo en segundo grado, que era Hernán Cortés, cuando fue a Madrid lo leccionó en las formas diplomáticas de hacer la conquista y la guerra, y lo lograron. Eso se refleja después en lo que fue la constitución histórica de la monarquía española en América. Es un sistema complejo, de pesos y contrapesos, como llegó a decir un historiador francés. Ojo, los franceses tienen una pica enorme contra los españoles. Muchas repúblicas por abajo y una monarquía arriba. Entonces, ese es el gran pasado desconocido que nosotros como hispanoamericanos tenemos una deuda enorme por entenderlo y conocerlo, ¿no? Ese es el pasado que no nos permite ver los prejuicios ideológicos, las agendas políticas radicales desde la izquierda sobre todo, y nuestros propios descuidos y desidia por no preocuparnos de lo que hemos sido, ¿no? Que en mi caso sí me preocupé y por eso me puse a investigar y a escribir, ¿no? Y sin duda yo tengo muchísimo más que aprender, pero en el camino he aprendido cosas tan grandes, tan enormes, que no solo me cambiaron la visión de lo que tengo de lo que es del Ecuador, el territorio de lo que fue el Reino de Quito, de la misma monarquía española, que se llama historiográficamente el Imperio Español, porque la monarquía española nunca se llamó a sí mismo imperio, por cierto, y de lo que somos nosotros, por tanto, ¿no? Y lo que es el mundo occidental en general. Algo, por ejemplo, que yo con los libertarios me identifico en muchas cosas políticas y económicas también. Económicas en algunas cosas, sí, en otras menos, pero políticas bastantes, y es justamente por nuestra tradición occidental, por ejemplo, del Estado mínimo. Que el Estado hispánico era un Estado mínimo, que muchas veces era un mero árbitro en medio de los privados, que eso es de tradición medieval, por cierto. Y eso lo heredamos directamente acá, más que en ningún otro pueblo, en ninguna otra parte de América, porque nos vino directamente, no es copiado ni estudiado, fue aplicado directamente acá por los castellanos. Las ciudades se gobernaban de forma autónoma. Aparte, imagínate lo que era un imperio tan grande en esa época, y Madrid ya tan lejos, que las leyes en la práctica se promulgaban según los pedidos de los propios vasallos. Está estudiado y publicado por historiadores profesionales en universidades, ¿no? Que la petición del vasallo, que el vasallo, la palabra vasallo, la palabra súbdito también se malinterpreta hoy en día, la palabra vecino también, eran sinónimos de lo que hoy sería la ciudadanía.
la República del Ecuador utilizaba la palabra súbdito para sus ciudadanos hasta la década del 40-50. Entonces es normal que veas papeles y digas Sebastián Díaz, súbdito de la República del Ecuador. O sea, no era súbdito del rey, pero ya era súbdito de la República. Entonces, que era un sinónimo de ciudadano. De ciudadano o de la misma categoría política, porque ciudadano al final tú adquirías en la República y lo mismo en la monarquía, la vecindad que era la ciudadanía, cumpliendo una serie de requisitos que hoy en día ya no existen. Eso implicaba que tú estabas dentro del mismo concierto político, de la misma tradición cultural, de la misma cultura política occidental, y que tenías un montón de libertades, de derechos, de fueros, que es la palabra tradicional hispánica, que por tu mera existencia debían existir. Entonces a mucha gente les llegó a sorprender de que había una legislación especial. Si tú querías actualmente algo, le solicitabas al rey legislación especial para casos individuales. Y el rey concedía las cosas en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces era más un proceso de autorregulación. Como hablan justamente en el tema del mercado, de autorregulación civil, institucional, que no ha sido estudiada en su profundidad en lo que fue América, que se debería estudiar porque sorprendería a muchos. Y por eso mucha gente cuando ha leído mi libro, cuando leyó las recientes bases políticas, bases para un programa político que lanzamos del otro Ecuador, se sorprendieron porque nos dijeron es bastante liberal. Y les dije, no es liberal, le digo, es un... O sea, si el liberalismo rescata muchas de esas cosas, bueno, ahora ahí, o el liberalismo más racional. Es producto de una investigación histórica profunda y sesuda de nuestro pasado. Claro, es que lo que incluso en lo que es el liberalismo, que yo más me apego a lo que es el liberalismo manchesteriano, que se distingue bastante de lo que era el liberalismo político francés, se descuida mucho en algunos autores, no en todos, pero el foco principal de lo que es la escuela económica es la escuela Salamanca. Son los jesuitas, lo que es Juan de Mariana y todos esos pensadores. La escuela de Salamanca, que se llamó. Que después de eso se traduce más o menos en lo que es hoy la escuela austriaca, que tenían más o menos todas estas nociones económicas que después lo recuperaron los liberales en ese tiempo. Yo, por ejemplo, el tema del capitalismo, por ejemplo, las primeras formas de capitalismo fueron dentro de la monarquía española, del capitalismo en el sentido moderno. Hay grandes estudios históricos al respecto, que es en el Bajío mexicano, en el Golfo de México, donde se producen los primeros circuitos realmente capitalistas, ¿no? En el sentido económico, me parece que eso fue una desventaja enorme desconocer eso cuando pasamos a las repúblicas y empezar a depender de un capitalismo extranjero, como era el anglosajón, porque pudimos haber desarrollado nuestro propio capitalismo y debimos de haberlo hecho. Ese es uno de los grandes problemas del corte de la independencia, por los intereses geopolíticos que había atrás de Inglaterra y demás, que ellos desarrollaron su propio capitalismo, pero no nos dejaban desarrollar a nosotros porque no les convenía. Cuando nosotros teníamos ya de ventaja bastante más tiempo de industrias y experiencia hasta financiera para hacerlo, ¿no? Entonces, ese es un tema que también la izquierda se ha encargado de monopolizar y tratar de desprestigiar el capitalismo de forma unilateral también, como que fue un invento ajeno a nosotros. Y yo, por cierto, ni al mercado, ni al capital, ni a nada le pongo un altar, porque toda creación humana tiene errores. Entonces, para mí todo tiene que tener revisión y demás. Yo pienso que sí tenemos que, más que un capitalismo, tenemos que tener una sociedad que propenda a la democratización del acceso al capital. No de la distribución ni la resolución, como dicen, no, del acceso, o sea, que te permitan las sociedades y los estados que tú tengas las condiciones para que puedas acceder a la riqueza, o generar riqueza tú también, generar propiedad, y generar capital, porque el capital no es malo. Eso es otro gran error que la izquierda le encanta echarle en contra. No el capitalismo, el capital. Todos tenemos un capital. Yo tengo un capital intelectual enorme que me encanta tenerlo. Tú tienes un capital social también muy grande. Hay distintos tipos el capital económico. Es muy positivo que exista un capital. En base a los capitales, que es la acumulación sana, económica, intelectual, lo que sea, producto del esfuerzo, producto de un sistema, de una industria, lo que sea, se desarrollan y crecen las sociedades. Entonces la izquierda, cuando apuntó al capitalismo como un fenómeno meramente anglosajón y lo desvinculó del mundo hispano, también manipuló el discurso para hacernos víctimas permanentes y no querer, hasta en ese sentido, no emular a lo que han hecho los otros pueblos, sino hacer lo que ya hicimos alguna vez. O sea, el gran circuito económico mundial
la gran potencia económica, no solo militar y cultural y demás, como fue la monarquía española, no España, el Estado-Nación, la monarquía española, que nos incluía a todos nosotros, fue esa potencia que se basó en eso y que creó esa riqueza a nivel mundial, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos desconocido. Yo soy un gran crítico, por ejemplo, del miserabilismo republicano. Y en eso sí admiro mucho a la monarquía española, porque la monarquía española, estas son una cuestión, ya no es tanto ni de debate económico, ni siquiera filosófico, siquiera es más estético, pero la monarquía española siempre entendió, como todas las cortes europeas, a pesar de que era muy austera y demás, pero a que el hombre viviera de acuerdo a la dignidad de su propio ser, ¿no? Entonces, la riqueza no era condenada. La riqueza más bien era buscada, con sus límites morales católicos, por supuesto, y sentida como una necesidad sana del hombre, como un deber inclusive de medrar. Y eso también la izquierda se encargó de condenar. Porque aquí cuando la gente medró, legítimamente en la época de la monarquía española, el imperio en todo el territorio, se dice que fue saqueo, que fue robo, que fue el latrocinio, y no es verdad. Aquí hubo industrias, aquí hubo un gran circuito económico comercial. El primer mercado global, de alguna manera, fue el Imperio Español. Entonces, todo eso se desconoce. Todo el gran circuito comercial económico entre las Filipinas, América y Europa, que nos enriqueció a muchísimos, nos hizo vivir como se ve hasta ahora en el centro histórico, que a veces ni ese tipo de ciudades encontrabas en algunas partes de Europa, como decían muchos visitantes, y la gente que conoce Europa se ha dado cuenta de eso. Era producto de eso, ¿no? Y viene la República, y sobre todo a partir del centro de pensamiento del liberalismo afrancesado, digámoslo así, o del jacobinismo, para utilizar una palabra más adecuada. El progresismo sí, puro y duro. Nos venden esta idea de que el miserabilismo es algo bueno, de que la pobreza es algo bueno, de que tú vivir pobre y buenamente como puedas es algo bueno per se. No hay nada malo en la pobreza, por cierto, ¿no? El ideal es tratar de que la menos cantidad de gente posible viva en la pobreza. Claro, bueno, es la condición natural del ser humano. Nadie viene a este mundo Con nada. Con nada. Claro, pero tampoco puedes exaltarla ni ponerla como un modelo que debe ser. Y ese miserabilismo republicano es lo que yo reprocho mucho a nuestra conformación estatal actual. Y la izquierda explotó mucho eso, ¿no? Entonces siempre tener esa visión de que tenemos que ser pobres y aparte de pobres regocijarnos de nuestra miseria y de regocijarnos de no tener lujo, de no tener fuerza, de no tener poder. Son enemigos del poder, por ejemplo. Es otra cosa gravísima. El poder también es algo legítimo y que si se lo tiene que ejercerlo, y nosotros deberíamos como pueblos hispánicos tender a nuevamente tener un poder como lo tuvimos en alguna época, si no en el nivel que lo tuvimos, pero que empecemos a sentir de que no es malo tener poder, que no es malo tener riqueza, que no es malo tener tradición, que no es malo tener orígenes. Todo este discurso que niega nuestro pasado, niega esto. Y eso a mí me asusta. Precisamente, y por eso vemos que como lo has explicado, creo muy bien aquí, el hispanismo es mucho más de lo que se piensa, ¿no? Y justo esto, y lo que hablas del poder, se habla en las redes sociales que tú eres un nostálgico del Imperio Español y quieres y sueñas junto con tus acólitos, más o menos con tus secuaces, reunificar lo que es el Imperio Español desde la ciudad de Quito e instalar un tipo de absolutismo, o sea, No. Más allá de esas caricaturas que hacen de ti y que hace la izquierda más o menos para desprestigiar, recientemente se te ha puesto sobre la mesa incursionar en la política. Sí. Cuéntanos un poco acerca de eso, cuáles son tus aspiraciones y qué esperas sacar de todo esto. Bueno, como te decía rápidamente, octubre fue un antes y un después. Entonces yo después de octubre me di cuenta que no solo tenía un liderazgo natural en el tema de ideas y metapolítico y demás, sino que también había un liderazgo político que ni siquiera sabía que existía. Y luego un montón de gente, inclusive de los partidos típicos, no tradicionales, porque es una palabra que no se merece, los partidos típicos de la pseudo derecha ecuatoriana. Y dijeron, ve Francisco, por Dios hablemos, reunámonos, explícanos qué está pasando. Y yo, bueno, pues veamos qué dicen, ¿no? Y la gente, ve, hagamos algo, reunámonos, ya es hora de hacer, si no es ahorita, no. Yo digo, ahora sí, ¿no? Digo, bacán. Y a partir de eso ha surgido esta idea de una plataforma de las nuevas derechas, ha surgido esta idea de aglutinar a todos los grupos de todo el espectro de las derechas, crear una base política necesaria que
actualmente no existe, porque no hay un liderazgo y una representación real en la política partidista, electoral, que nos represente. Entonces, sí me interesa la política, sí soy político, sí tengo planes políticos. Quiero hacer política, es un deber de todo ciudadano hacer política, por cierto. Casi todo acto es político en la vida, además. La política, como decía Aristóteles, es elegir la forma de vida común que nos damos. No es otra cosa que hacer política. Entonces, el día que tú decides casarte, estás tomando una decisión política. El día que decides a qué barrio te vas a vivir, estás tomando una decisión política. El día que decides en qué universidad vas a estudiar, estás tomando una decisión política. El día que decides con qué amigos te vas a llevar, estás tomando una decisión política. Y mucho más del día que vas a decidir qué forma de gobierno te quieres dar para ti y todos tus compatriotas y tus conciudadanos. Es la decisión política, quizá por definición. Y con los extremos que hemos sido llevados por la izquierda, por la izquierda, es un deber inclusive hacer política. Y por la mala derecha también. Y por la mala derecha, hay que decir, por la pésima, yo digo la pseudo derecha. La pseudo derecha. La pseudo derecha, la pésima derecha, que ha tendido a ceder, que eso es lo que yo decía en la revista de ayer, y eso es un lema, pienso que debemos adoptar todos nosotros. La derecha ha tendido a ceder en la negociación, y a negociar y a ceder en el error con la progresía en general. Entonces, siempre estás cediendo el discurso, y en un punto la derecha, entre comillas, se deja de diferenciar de la izquierda en un montón de cosas. Porque ya en el camino fuiste cediendo todos los principios y las bases y los valores que tenías y adoptas el discurso de tu supuesto oponente. Claro, precisamente, es que se tiene más o menos desconfigurado y dejado en un cajón precisamente por la pseudo derecha, lo que es la derecha, más o menos que viene a ser este tipo de orden, justicia y libertad. Y vemos que más o menos los países de la región tenemos élites de derecha desorganizadas, injustas y que cohiban las libertades. Claro. ¿Qué clase de derecha es eso? No es derecha para nada, todo lo contrario. Además, estos grandes grupos se han beneficiado en muchos casos de los gobiernos de izquierda, justamente hasta económicamente. Está comprobado, ¿no? Y por eso les conviene el status quo. El status quo, ellos no quieren cambiar eso, porque para ellos están medrando de esto, ¿no? Están ganando y muchas veces ilegítimamente lo que ganan. Eso también hay que tener una defensa firme de la legítima propiedad privada, pero de la legítima. Porque de la legítima hay que tener mucho cuidado, porque si no, estamos acolitando toda la porquería que han hecho estos gobiernos, ¿no? Claro. Y esos grupos, los grupúsculos de la pseudo derecha y del todo, son responsables del desastre en el que nos encontramos como sociedad, como países, como civilización, porque lamentablemente no es un problema del Ecuador. Yo, eso sí, como internacionalista o relacionista internacional, que también saben decir, pero prefiero la palabra internacionalista. Todo fenómeno histórico y todo fenómeno actual, por tanto, tiene que ser entendido desde el contexto y las perspectivas de las relaciones internacionales. Porque nuevamente, como no somos individuos abstractos, los países tampoco son entidades abstractas. Estás enmarcados en un continente, en una región, en una civilización, en un mundo, y si no entiendes lo que está pasando alrededor tuyo, no sabes lo que está pasando en casa. Entonces, es un fenómeno lamentablemente de decadencia, de disolución, de destrucción completa en Occidente que venimos viviendo hace bastante tiempo y que hoy parece que se está queriendo cerrar el ciclo. Hay reacciones positivas como las nuestras, que tienen que pasar de ser una mera reacción, por cierto, y que tienen que ser una posición firme de afirmación más bien de nuestros principios occidentales, nuestros valores occidentales y nuestros valores hispánicos en nuestro caso específicamente, que permitan reorganizarnos, de ser posible, en una nueva forma política, internamente en el Ecuador, por supuesto, y que después también propenda, sí, a aglutinar nuevamente la conciencia natural de todos los pueblos hispánicos. No una reunificación política, eso no sabemos, eso lo dirá la historia, ¿no? No una monarquía, mucho menos, jamás. Absurdo, aparte en este punto de la complejización de la posmodernidad, hablar de eso, ¿no? Pero sí tendiendo a tener al menos canales diplomáticos de unión, por ejemplo. Actualmente ya existe una Secretaría Iberoamericana que trata de coordinar a todos los estados iberoamericanos en puntos comunes, ¿no? Ahondar en ese tipo de relaciones diplomáticas, por ejemplo. Ahondar en proyectos políticos, en proyectos culturales comunes que rescaten justamente todo el pasado que desconocemos a nivel regional, porque esta historia no es solo nuestra, también es de los peruanos, de los colombianos, de los argentinos, de los chilenos, de los mexicanos, y que todos somos igual de ignorantes. Trabajar en ese sentido de forma común, culturalmente. Claro, precisamente, y está comprobado que solo con el hecho de compartir el idioma
el comercio puede surgir hasta en un 40% más de lo que sería sin el idioma. Y más allá, si es que comparte los prismas culturales, esto puede superar el 100%. Y es algo que estamos desperdiciando completamente en nuestra región. Mira, o sea, bueno, la pregunta era, si política, ¿me voy a dedicar a la política? Sí me voy a dedicar a la política, desde el otro core, como movimiento político, aunque el otro core no va a ser un movimiento político, sino que se está sumando y sus miembros se están sumando, mejor dicho, a esta nueva plataforma de la nueva derecha, que surgirá muy pronto con tu asesoría, por cierto, entre otras, en la forma que deba ser, que será propiamente el movimiento político, para hacer lo que... Y vamos a estar, yo voy a estar en lo personal, en lo político, metido de lleno, porque me doy cuenta que me llegó un momento en mi vida, y un momento histórico, de que mi liderazgo y el liderazgo de otros, por cierto, que están muy bien representados los otros sectores de la derecha, es necesario. Es un momento de extrema necesidad, como dirían Vox, para parafrasear eso, que me parece que en eso tienen mucha razón y mucho sentido. En el Ecuador y en todos los países de nuestra región vivimos momentos de extrema necesidad. Mira lo que está pasando en Chile. Mira lo que pasó en octubre, que no se nos fue de las manos. Lo que están queriendo hacer en Colombia. Sabemos de dónde vienen, ¿no? Lo que está pasando en Venezuela, que ya no hay como hablar lo que pasa en Venezuela, sin que nos caiga la cara de vergüenza como seres humanos, ¿no? Todo eso es un momento de extrema necesidad y eso tiene una solución política. Al menos por ahora en nuestro país tiene una solución política. Ojalá no lleguemos al extremo de Venezuela de que no haya una solución política. Y eso no lo digo yo, porque eso pueden decir, no, ahí están los extremistas. No, el expresidente Osvaldo Hurtado de la pseudo derecha, de la democracia cristiana, dijo eso en el programa de Jaime Bailey hace poco tiempo, que Venezuela ya no tiene salida política. La única salida posible es una salida militar. Entonces no tenemos que llegar a eso nosotros. Y Chile ojalá tampoco tenga que llegar a eso, porque están queriendo llevar a eso. Es el momento de la extrema necesidad, del momento de la política, por lo tanto, a través de la política debemos evitar llegar al extremo. Una vez que hayamos evitado eso, al extremo de la izquierda, de la bajeza, del totalitarismo, de la miseria, de todo lo que significa los regímenes socialistas, una vez que hayamos evitado eso, también políticamente actuar para reorientarnos como país y como civilización, que más allá de que somos estados independientes, separados y demás, somos parte de nosotros, una misma civilización, nos gusta o no nos gusta. Y es hora de asumir eso, porque si no empezamos a asumir nuestra realidad política, que es eso, no vamos a hacer nada y vamos a seguir en tumo como ha sido este país desde que se fundó la República. Entonces es hora de hacerlo. Respondida la pregunta, me parece, quiero acabar el tema del tema del circuito comercial, que eso también es algo que yo aprendí mucho a través de la historia y después ya, por eso cuando hablo con los liberales me entiendo bastante, como porque dicen, digo, lo mismo es una posición histórica, no es posición ideológica ni política en ese sentido. Los grandes circuitos económicos naturales que perdimos con la independencia, con la mal llamada independencia, entre comillas, porque no fue una independencia, fue un separatismo financiado por Inglaterra, en fin, para sus intereses económicos, geopolíticos y demás, para impulsarse ellos y rebajarnos a nosotros. Se perdieron. Aquí, por ejemplo, había un gran circuito económico entre Panamá, que siempre fue la visión geopolítica de Quito, Panamá, Quito, el sur de la actual Colombia, que era Quito, Popayán y todo eso, que después nos crearon una frontera artificial, que es el río Carchi, o el Guaitara, que le llaman en Colombia. Y perdimos un enorme circuito comercial libre con toda esa región, que fue lo que alimentó la industria textilera quiteña por siglos, por ejemplo, y que permitió que tengamos una ciudad rica, histórica, que tú vas al centro de Quito, y ves, la mayoría de casas son republicanas, hay algunas casas que se conservan de la época hispánica, pero ves sobre todo las iglesias y ves las riquezas, ¿no? Entonces hay ese gran impacto, que a mí también siempre me llamaba la atención cuando era Wambra, de ves un centro histórico rico, y pasas al norte y ves un país subdesarrollado. Y ahora el Quito se está adecentando, mejorando, hay algunas partes que ya quieren dar apariencia de hasta de primer mundo, pero apariencia nada más. Pero la realidad es que el impacto visual es enorme, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Aquí había riqueza en esta época y pasas acá y ves pobreza, y ves miseria, y ves, o sea, dos formas de entender y vivir la vida. ¿Qué fue el corte abrupto en esto? ¿Qué pasó en ese punto? Por eso yo sí soy apologista de la riqueza, del poder, de la excelencia, de la aristocracia en ese sentido. Tenemos que tender a ser aristócratas, a ser los mejores de nuestras familias, de nuestras profesiones, de nuestros ámbitos en general.
Y todo eso es la cultura de la excelencia que tenía la monarquía española, que con la república se perdió. Entonces, entre eso está el tema económico, ¿no? Quito tenía una industria riquísima textilera. La Tacunga tenía una industria militar de la pólvora y de la soga. El Guayaquil tenía una industria naviera y cacahuetera. Y el sur tenía una industria agrícola importantísima y medicinal. Y todo eso se borró de un plumazo, ¿no? Aquí hablan del extractivismo de los españoles. Acá, de la corona de Castilla o de España. Acá en el territorio de lo que fue el Reino de Quito, lo que actualmente es el Ecuador, una parte de lo que fue el Reino de Quito, porque el Reino de Quito era mucho más grande que lo que es el Ecuador, no hubo explotación minera prácticamente. Nosotros vivimos de la industria, de la riqueza que nosotros mismos generábamos por siglos. Eso lo perdimos para siempre, ¿no? Hasta ahora no lo hemos recuperado. Hay estudios que demuestran que después de la supuesta independencia, que es una gran guerra de devastación económica y humana, por supuesto, que Pablo Victoria, que es un gran historiador español, que digo colombiano, hispanista, ha demostrado en su último libro cómo significó además que en lo que era el virreinato de Granada, incluyendo nosotros, la gran huida de los grandes industriales y de los grandes empresarios, ¿no? Que se fueron a los territorios que todavía quedaban en España, de la monarquía, en el Caribe, en Cuba y demás, y a la misma península, ¿no? Porque dijo, obviamente, me están matando, me están confiscando las cosas, me están expropiando, me están haciendo mierda, me largo de esta pendejada. Y se fueron afuera. Perdimos una élite natural, intelectual, militar, económica, que no se recuperó. Hasta el día de hoy no hemos recuperado esa élite histórica que tenía Hispanoamérica. Y además hubo un daño material enorme, ¿no? Está comprobado que el nivel de producción que teníamos como Quito antes de la independencia se recuperó un siglo después. O sea que tenemos un siglo de atraso respecto a todos los otros países del mundo. Eso fue la realidad de la independencia, que mucha gente no le gusta ver y no quiere asumir, más allá de cualquier concepción ideológica, de la misma libertad, entre comillas, que se ha prostituido, porque nosotros éramos mucho más libres y hasta mucho más republicanos durante la monarquía española, de lo que fue bajo después la supuesta república, la pseudo-república, como le llegó, porque aquí no hubo república. Ojalá hubiera habido república, este país no sería lo que es si hubiera habido república. Aquí había una republiqueta que nos ha hecho daño a todos, porque si hubiera habido verdaderos principios republicanos, este país no sería lo que es. Eso es la gran riqueza de la historia. Esas son las grandes coincidencias que después con mucha gente como tú, cuando hablamos, encontramos y dijimos, por supuesto, el libre comercio en esa época magnífico, tenemos que propender a eso, que genera riqueza, que genera industria, que genera todo lo que alguna vez ya fuimos. Mi énfasis en la historia es por eso, porque no es decir, seamos como los gringos, seamos como los suizos, seamos como los alemanes, seamos como los franceses. Porque, por supuesto, gringos, franceses, alemanes, los mismos ingleses tienen muchas cosas admirables y que tienen que ser imitadas inclusive, porque toda buena élite debe imitar lo mejor de las otras élites. Y toda cosa buena debe ser seguida, por cierto. Pero sobre todo tenemos un gran modelo y un gran referente histórico, en lo que cabe, por supuesto, en lo que no cabe con las salvedades de los siglos, de las diferencias tan grandes, de dos épocas distintas, tampoco, pero regresar a ver a nuestro pasado y ver que tenemos un modelo propio político, económico, civilizatorio, que nos puede brindar la gran llave para la solución de nuestros problemas. Entonces el hispanismo tiene que ser entendido como eso, no como un tema meramente supuestamente político, de querer recrear un imperio o de querer hacer un imperialismo de un estado sobre el otro, que es absurdo, que es una forma de desprestigiar lo que se pretende, ¿no? Claro, una caricatura que se quiere hacer desde el otro lado para desprestigiar más o menos todo este movimiento que se está tratando de recuperar y que se está tratando de promover. Y bueno, hasta ahí me parece que tendríamos que seguirlo en una segunda parte, porque llevamos más de una hora. Ven y me di cuenta. Yo y encantado. Pasó volando, totalmente, sí, muy agradecido por la gran cátedra que nos acabas de dar. Algo que no se escucha, por ejemplo, en las aulas de clase, que sería muy estupendo poder tener la oportunidad de tener todo este conocimiento al alcance y que hoy, gracias a lo que son las redes sociales, podemos tenerlo en la comodidad de la casa. Muchas gracias a ti. Y bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si quieres añadir algo. No, o sea, si me permites, lo que quisiera leer es el comentario de el liberal, o sea, liberal dentro del liberalismo, porque no sé exactamente cuál es la tendencia de Juan Montalvo, que a mí fue lo que me convirtió al hispanismo.
Y te digo, y eso siempre, esa anécdota siempre cuento, porque a mí, al hispanismo no me convirtió el catolicismo, ni el conservadurismo, ni el tradicionalismo. A mí fue un pensador liberal el que me convirtió al hispanismo. Bueno, yo me despido con esto. Esta es la segunda edición de mi libro Quito España, que está ahora, es la edición que ha salido en España, la voy a presentar en marzo en Madrid, y estará disponible a partir de mi regreso después de España. Aquí haremos una presentación, por supuesto estás invitado y podemos hacer una invitación. Y al inicio yo pongo algunas frases de algunos pensadores y de algunas leyes del Ecuador y de afuera, incluyendo Alfaro, otro liberal, bueno, bastante jacobino, pero en fin. Esto entre paréntesis, pero me vale. A mí me encanta la historia de las ideas. Y algún rato tenemos que hacer un programa sobre esto y quizá algún rato escriba sobre eso, de la historia del pensamiento de las derechas en el país. Por ejemplo, el gran problema del liberalismo en Ecuador es que triunfó el ala más jacobina, machetera. Pero había un liberalismo más ilustrado, acaudillado por Pedro Carbo, que hubiera sido quizá otro país si pasaba eso. Pero en fin, eso ya es igual, elucubraciones. Pero esta es la frase, y con esto me despido, de Juan Montalvo en los 7 tratados. Dice, no, la cita es textual, no, ellos no son cobardes, no, ellos no son malos soldados, no, ellos no son gavillas desordenadas de gente vagabunda, son el pueblo de Carlos V, rey de España, emperador de Alemania, dueño de Italia y señor del Nuevo Mundo. No, ellos no son cobardes, son los guerreros de Cangas de Onís, Alarcos y las Navas. Son el pueblo aventurero y denodado que invade un mundo desconocido y lo conquista. Son la familia de Cortés, Pizarro, Valdivia, Benalcázar, Jiménez de Quesada y más titanes que ganaron el Olimpo escalando el Popocatépetl, el Toromboro y el Cayambe. Pueblo ilustre, pueblo grande, que en la decadencia misma se siente superior con la memoria de sus hechos pasados y hace por levantarse de su sepulcro sin dejar en él su manto real. Sepulcro no, porque no yace difunto, lecho digamos. Lecho de dolor al cual está clavado en su enfermedad irremediable. Irremediable no, tampoco. Tampoco digamos esto. Si España se levanta, se levantará erguida y majestuosa, como se levantará Sesostris, como se levantará Luis XIV, o más bien como se levantara Roma, si se levantara. Cuerpo enfermo pero sagrado, espíritu oscurecido pero santo. España, España, lo que hay de puro en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento, de ti lo tenemos, a ti te lo debemos. El pensar a lo grande, el sentir a lo animoso, el obrar a lo justo, en nosotros son de España. Y si hay en la sangre de nuestras venas algunas gotas purpurinas, son de España. Yo que adoro a Jesucristo, yo que hablo la lengua de Castilla, yo que abrigo las afecciones de mis padres y sigo sus costumbres, ¿cómo habría de aborrecerla? Juan Montalvo, 7 tratados. Sublime, totalmente sublime. Y eso sería muy bueno que lo lea alguien que muchas veces lo ha citado, que es el expresidente Rafael Correa. No, debería. Debería. Pero ahí es cuando les caen las contradicciones. Pues. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por esta gran entrevista. Ha sido totalmente muy enriquecedora, una de las que más me ha gustado. Muchas gracias. Si no, no puedo decir que la que más me ha gustado. Y muchísimas gracias a todos ustedes que ven las entrevistas. No olviden darle like si les ha gustado, que espero que solo haya likes, porque no me espero algo más. Que lo comenten y sobre todo que lo compartan, porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima.